Proyectada en aquel cristal, su vida pasaba en fragmentos de tiempo raras veces confortables, compartiendo momentos de silencio con otros que, como él, estaban allí porque no podían, no sabían o no querían estar en otro sitio. Los sueños, ligeros, eran interrumpidos por escoras amenazantes, algún pantocazo que hacía temblar la estructura del barco como cuerda de violín, o por ruidos de procedencia diversa encubierta y algún improperio destilado por el siempre injurioso capitán. Las comidas eran copiosas, sí, pero elaboradas por un cocinero que bien podía pasar por engrasador. Y la humedad, siempre la humedad, que lo encharcaba todo. Por las noches algún destello de luna le devolvía la imagen de su rostro reflejada en el cristal. Era el retrato de un desconocido enjuto, con la piel reseca, surcada por los vientos del mar cargados de salitre y aflicción en la mirada, porque sus ojos, parapetados por cejas densamente pobladas, estaban vacíos, como vacío era su interior. El contramaestre solía decir que un marinero nunca echaba raíces porque vivía en el mar, y llevaba razón. De puerto en puerto, su vida podía contarse por los intensos y breves momentos que sus pies tocaban tierra. Peleas, encuentros fortuitos con mujeres que, aprovechando el anonimato nocturno, aliviaban a los marinos en pañoles destartalados, alcohol. Siempre se repetía la misma historia. Cuando la popa abandonaba la línea de costa, los recuerdos de las últimas horas se amontonaban en su memoria para desvanecerse como por arte de magia a las pocas horas de encontrarse rodeado por mar y cielo. Así, una y otra vez, hasta la siguiente recalada. Cuando la proa encaraba la bocana, volvía el torbellino de fantasmas que agitaban su mente. Violentos e iracundos, reaparecían para incitarle y así ajustar las cuentas que iba dejando pendientes en cada milla que la estela del barco dejaba atrás. ¿Cómo escapar del caudal de impulsos incontrolados que le desquiciaba? Era la pregunta que aquella noche, tumbado en el catre, le devolvía su reflejo en el cristal del ojo de buey. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El programa de hoy se edita y emite un jueves 21 de septiembre, Día Internacional del Alzheimer. Podría decir que por este motivo hablamos de la iniciativa Velas por el Alzheimer, pero no, ha sido pura casualidad la que ha querido que nos pusiésemos en contacto con Edgar Martínez, su impulsor. Profesor de construcción y mantenimiento de barcos en el Instituto de Náutica de Barcelona, técnico de laminación que ha trabajado para equipos de regatas en IMOCAS de la Volvo, Edgar ha puesto en marcha la asociación Velas por el Alzheimer con el objeto de que diferentes actividades náuticas sirvan de apoyo terapéutico para los afectados por esta enfermedad. Al contenido solidario de este episodio hay que sumar el inclusivo. La vela adaptada es otro de los asuntos que tocamos en este podcast. La Fundación también lleva años empleando el deporte como herramienta para fortalecer la autoestima de personas con discapacidad. La vela es una de sus prácticas más relevantes, en la que han logrado crear una cantera de auténticos deportistas que han obtenido triunfos importantes a nivel internacional. De lo que supone para una persona con discapacidad gobernar un barco y cómo influye la navegación a vela en su ánimo y reconocimiento personal, hablamos con Carlos Rolandi, director de la Fundación. Los preparativos de Juan Meredith de cara a la Global Solo Challenge, la vuelta al mundo en solitario, que ya ha empezado con las partidas del puerto de La Coruña de los dos primeros regatistas y en la que Juan es el único patrón español inscrito. El libro dedicado a la figura de Pedro Menéndez de Avilés, que nos trae la librería Robinson, o las Españas de ultramar y sus exploraciones, con Josu Jiménez, también forman parte del contenido de este podcast, que dedica sus últimos minutos a conocer mejor cómo funciona el sistema de refrigeración de un motor marino, asunto que tocamos con Roberto Bucetas. Pero antes de todo ello, comenzamos. En octubre de 2021 se presentaba en el Salón Náutico de Barcelona una iniciativa solidaria, sin ánimo de lucro, que desde entonces no ha parado de conciliar y de concitar interés entre el colectivo más beneficiado por ella. Primero en Barcelona, origen de la iniciativa, pero recientemente también en otras partes de España. Hablamos de Velas por el Alzheimer, la asociación impulsada por nuestro invitado, con el que queremos saber algo más, conocer los detalles de esta iniciativa que tanto aporta a la sociedad. Edgar Martínez, muy buenas.
Muy buenas, Jorge. Encantado de hablar contigo. Igualmente. Velas por el Alzheimer nace de dos estados vitales que de alguna forma marcan tu vida, ¿no? La enfermedad de tus padres y tu vínculo con la náutica. Sí, así es. A ver, desde bien jovencito ya navegaba con mi padre y luego pues me dediqué, bueno, mi oficio realmente es constructor y reparador de barcos. Y el otro vínculo es, lógicamente, la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Actualmente, pues tanto como mi madre y mi padre, pues están viviendo y, bueno, es una situación bastante dura. Ya, lógico. A nivel náutico, tu profesión de enseñante de construcción y reparación de barcos en el Instituto de Náutica de Barcelona te llevó incluso a trabajar en el mantenimiento de modelos IMOCA participantes en algunas de las más importantes regatas Volvo, incluso, me parece. Sí, bueno, un poquito más al revés. Es decir, he llevado toda mi vida de profesional. Hubo una época que estuve trabajando con los IMOCAs de Barcelona World Race, todos los equipos prácticamente, bueno, con Alex Peya en el Estrella, por ejemplo, o Díaz Costa con su equipo, o Dica Faria en la Corbella, bueno, con todos. Y de ahí ya empezó a cojear mis padres y entonces decidí ya dejar un poquito lo que es el oficio profesional, ¿no? Y entrar en el Instituto de Náutica para transmitir mis conocimientos, que ya eran elevados, y a la vez me permite tener un poquito más de tiempo para ellos. Ya, lógico. Es el sentir, por tanto, tan de cerca el Alzheimer de tus padres lo que te hace sintonizar también con las personas que padecen esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo empieza el recorrido para acabar poniendo en marcha velas por el Alzheimer? Cuéntanos. Bueno, pues resulta que, bueno, yo al saber que los diagnósticos y esto, sinceramente, me vine abajo, ¿no? Ya. Y la idea fue pensar, bueno, ¿qué puedo aportar yo como persona para que no tan solo el afectado, sino que el familiar pueda tener buenos momentos de calidad o un envejecimiento digno, y sobre todo también que el familiar no sea un segundo enfermo, no sea una persona con una depresión? Ya. Y resulta que lo comenté con un par de amigos que también son del sector náutico. Uno es especialista en rigging, que es Bernat Ubía, y el otro chico es Trabal Peña, que es en composites también. Y ellos precisamente justo habían vivido la enfermedad también en sus familias. Y dijimos, bueno, pues vamos a juntarnos, vamos a hacer una asociación. ¿Y qué sabemos hacer? Sabemos del mar. Vamos a tratar de sacar actividades del mar para este colectivo que hasta ahora nadie, no tan solo a nivel nacional, sino mundial, lo había hecho. Y funciona tremendo. Ya. Espectacular. ¿Llegaste a contar también con el asesoramiento de algún médico o neurólogo o fue, digamos, la pura intuición lo que te llevó a pensar que quizás salir a la mar con enfermos de Alzheimer podría aportarles algún tipo de beneficio terapéutico? Realmente fue decisión nuestra, ¿no? Porque nosotros sabemos, todos los que navegáis o lo sabéis, o navegáis en solitario, o sencillamente acercarse a la playa y pasear, o bañarse, cualquier actividad en el mar Sí. propicia bienestar. Está demostrado científicamente. Entonces, sencillamente arrancamos y la gente que participa en nuestras actividades siempre vienen acompañados de psicólogos, psiquiatras y a veces de neurólogos, porque participan muchas entidades con nosotros y están todos encantados de la vida. Una cosa curiosa es que vamos a intentar arrancar un estudio científico con la Universidad de Gerona para valorar y cuantificar estos beneficios que están aportando estas actividades a este colectivo. Pero realmente estamos súper contentos. Es espectacular. Oye, Hemos vivido cosas maravillosas. Sí, eso cosas que no tienen precio. Te quería preguntar. ¿En qué medida es beneficioso para ellos? ¿Cómo lo medís? ¿Qué indicadores tenéis, Edgar? Bueno, nosotros acostumbramos a hacer un seguimiento de bienestar con los profesionales de los centros de día que colaboramos, o residencias y todo esto. Sí. Pero nosotros hemos vivido 100.000 anécdotas, como por ejemplo, yo recuerdo un día que vino una residencia con todos andadores y todos sillas de rueda, y todos en silla de rueda. Y digo, ostras, tendremos un día complicado. Tenemos un catamarán que colabora con nosotros, que es Cat Benz, de un exministro, el energético, que se porta muy bien con nosotros. Sí. Embarcamos a las personas y, oye, a la hora, todos querían ir para la proa del barco, a la red, para arriba, para abajo. Y dijimos, hostia, ¿qué está pasando aquí? O sea, no tan solo ves que psicológicamente sonríen, se sienten a gusto, sino que hasta físicamente nos sorprendemos a veces del cambio físico. Otra anécdota, que parece una aventura, decidimos hacer paddle surf. Hostia, paddle surf. Realmente pensábamos que se iba a mojar los pies. Pues no. Iba familiar acompañado de afectado.
oye, que si me fueron 300 metros casi mar para adentro, que tuve que salir con la lancha y decir, volver, por favor. Y otro hombre con 83 años y su Alzheimer quería ponerse de pie en la tabla de pádel, y eso no es fácil. Bueno, le ayudamos, lo manejamos y se puso de pie. O sea, el representante del centro estaba con las manos en la cabeza, no se lo creían. O sea, tiene un efecto súper positivo en cualquier ser humano el mar, pero en ellos especialmente es algo que cada día nos sorprendemos. Ya. El beneficio físico es tan grande que parece que la actividad invita a la acción, ¿no? Les invita a hacer cosas. Sí. O sea, psicológicamente es como que se reactivan, ¿sabes? Se reactivan. Hay más anécdotas de él. Te podría contar 1000, pero cosas espectaculares. Y es algo que realmente, o sea, sinceramente te lo digo en serio, no se puede pagar con ningún dinero del mundo. O sea, esas sonrisas, esa energía que salen después de la actividad, que les perduran el tiempo más de lo normal, que recuerdan actividades hechas el año pasado, cuando no recuerdan actividades hechas una semana antes. Caray. Eso es que hay algo especial ahí. Oye, imaginamos que el interés por parte de asociaciones y fundaciones que trabajan con este tipo de enfermos fue inmediato, pero ¿cómo fue la acogida por el lado de empresas y clubes deportivos para colaborar en la iniciativa, Edgar? Bueno, por parte de las entidades de Alzheimer, lógicamente, todos están encantados. Están encantados porque estamos ofreciendo algo totalmente novedoso, muy dinámico, muy participativo. Y por parte del sector privado, pues nos empezó a ayudar una empresa que se llama PSN Yacht, que es un proveedor de materiales aquí en Barcelona, náuticos. Sí. Y la empresa SICA, sobre todo la empresa SICA, estamos muy agradecidos porque SICA vio el potencial de nuestro proyecto, y tenemos un acuerdo bianual, renovable bianual, que nos da un importe económico que nos ayuda mucho a realizar actividades. Bien. En paralelo también hemos recibido dinero de la Caixa. Nos han hecho una donación de 10.000 euros, y en paralelo Fundació Catalunya La Pedrera, que es una entidad especializada en Alzheimer. Bueno, tiene varias ramas, pero tiene una rama de Alzheimer, pues también ha hecho un importe de dinero importante que de momento podemos cubrir todas las actividades de Cataluña, pero nuestro objetivo es que no solo disfrute la gente de Cataluña, que esto tiene que abrirse a otras comunidades, sobre todo las comunidades pues como Galicia, Asturias, País Vasco, Baleares, Canarias, comunidades con tradición marinera, que es ahí donde queremos llegar. Sí, hay que señalar que te gusta hacer hincapié en esto, ¿no? En que además de zona de costa, lo que buscas para extender la iniciativa a otras comunidades es que tenga arraigo en las artes de marear, ¿no? De ahí que Velas por el Alzheimer no solo busque navegar, también implica otras actividades vinculadas a la náutica, como pueden ser la visita a museos o acuarios, ¿no? Claro. Nosotros tenemos una metodología que el objetivo final es navegar a vela, pero entre medio hay un proceso de actividades variadas, que pues como tú comentas, ¿no? Por ejemplo, una charla de un navegante conocido en un centro de día explicando lo que es las sensaciones de navegar en solitario, de navegar, las similitudes con la vida misma, la historia de la navegación, museos marítimos para seguir creando ese lazo, visitas a acuarios para ver el mar desde otra perspectiva. Tenemos un total de 19 actividades. Talleres de nudos introducimos, porque claro, si el objetivo final es que se vayan a navegar, queremos no que sean sencillamente una persona que va sentada, sino que intente participar en la navegación, cosa que a la vez estimula cognitivamente y les mejora su autoestima. Entonces introducimos ahí taller de nudos, que cognitivamente es lo que te digo, sirve. Es salir del típico dibujo, con todo el respeto a los centros que lo hacen, de pintar un mandala, pues taller de nudos al final tiene ese objetivo final, ¿no? De que puedas ser parte de la tripulación del barco hasta que puedas gobernarlo. Esto es otro detalle. Con toda la gente que participamos en embarcaciones, son escuelas de vela y buscando que les dejen tocar timón, que les dejen tirar de escota, ¿sabes? Que sean protagonistas. Sí. Es el gran objetivo, que sean protagonistas. En este sentido, bueno, sí me gustaría mencionar, porque además así lo recogéis en el dossier que nos habéis facilitado, que el White Shadow, el barco participante en la Ocean Glove Race, del que supimos algo de los instantes previos a la salida en el podcast anterior, también se volcó en vuestra iniciativa, ¿no? Perdona, no te entendí lo último. Digo que el White Shadow también se volcó en vuestra iniciativa, colaboró con vosotros en algún momento. Por supuesto. O sea, el White Shadow, toda la gente del White Shadow con Jean-Christophe a la cabeza, se volcaron con nosotros. Tenemos una súper buena relación. Su hijo, que es Emile Petit, fue el primer minista que viniló su barco entero con velas por el Alzheimer sin esperar nada a cambio. Entonces,
claro, es cierto, en un apartado más que tenemos varios navegantes colaboradores que han cedido sus espacios de patrocinio gratuitamente para hacer la Mini o otras carreras, y bueno, también estamos muy contentos con ellos porque entienden un poco la situación y son como un poquito nuestros representantes fuera de España, ¿no? Claro. Y bueno, muy contentos, y espero que a San Cristo y a todo el Guaysador le vaya súper bien la regata. Hablamos, bueno, entre otras cosas, de las empresas, los clubs, ¿no?, que se vuelcan con vuestra iniciativa, de esas visitas que hacéis a entidades que están vinculadas de alguna forma a la náutica, e incluso también de regatas que habéis organizado, ¿no? Porque llegan a participar incluso personas afectadas por la enfermedad en las regatas, Edgar. Sí, mira, tenemos 2 regatas. Realmente una no es nuestra, pero han aportado nuestro nombre a la regata, que es la regata 4 clubs Velas por el Alzheimer, que se realiza aquí en Barcelona por las fiestas de Barcelona, que lo organiza el Real Club Marítimo de Barcelona, Real Club Náutico de Barcelona, Club de Mar por Olímpic y Vela Badalona. En esa regata hay 100 embarcaciones. Nosotros participaremos este 25 con 4 embarcaciones, este día 25 con 4 embarcaciones con afectados y familiares. Es una cosa chula, harán una salida para nosotros exclusiva, pero la más, y tiene mucho valor y se lo agradecemos mucho a estos clubs, pero para nosotros la más importante es la que organizamos nosotros propios, que es un día, es en finales de marzo, que ponemos 20 barcos en el agua y todos son afectados y familiares de Alzheimer, y hacemos una regata propia, ¿no? Y ahí contamos pues con el apoyo de, ya te digo, muchas Beach Charter, Cat Bains, Mas Navega, Escolaport, que son empresas de aquí de Barcelona que nos hacen unos precios muy ajustados, te diría precio del coste, sencillamente para que nosotros ese día podamos salir. Más Barcelona Capital Náutica, que nos deja un IMOCA y otro barco, y más Trishet Solutions, que nos deja el Mundus, que era el que llevó en su momento Hugo y Sensó. Y entonces hacemos un regatón guapo. Y en paralelo tenemos la Golondrina de Barcelona, que también se porta muy bien con nosotros, que nos permite embarcar 100 personas más afectadas y familiares con movilidad reducida. Es un día espectacular. Eso es una locura, es un éxito brutal. Qué bien. Del Alzheimer sabemos que afecta a un buen número de personas, ¿no? En España prácticamente la mitad de la población tiene relación directa o conoce a alguien que padece Alzheimer. Correcto. También sabemos que es la enfermedad del olvido, Edgar. ¿Cómo se convive con personas que lo padecen? Es muy difícil. Y es muy difícil y depende de cada caso, ¿no? Por ejemplo, cada caso es diferente. Hay casos que son más sobrellevables porque el comportamiento no es agresivo, por ejemplo. Podría ser el de mi padre, pero el de mi madre, por ejemplo, es muy complicado porque es Alzheimer con cuerpo de Lewy, y eso es cambia el carácter, se ponen violentos, te pegan. A mí mi pobre madre me ha pegado varias veces y nada, es muy complicado sobrellevarlo. Por eso creo que nuestro trabajo está siendo muy positivo, porque yo lo vivo con mi propia madre, ¿eh? Mi madre viene a la mayoría de actividades que puede, viene. Y podemos venir enfadados, o ella enfadada conmigo, y es subirse al barco y baja con otra cara, ¿sabes? Y eso a mí me da tiempo también de respirar. Para el familiar también es un respiro, ¿sabes? Es una desconexión, ¿sabes? Pero es complicado, es difícil, la verdad. Claro que sí. Bueno, en España se llevan diagnosticados más de 800.000 casos y se calcula que para 2050 el número de personas afectadas por Alzheimer ascienda a 132 millones en todo el mundo. Cada caso, una persona, y cada persona un entorno familiar y de relaciones que también se ve afligido, ¿no? Al ver cómo para el ser querido puede llegar uno a convertirse en un extraño. Velas para el Alzheimer ha nacido con vocación de sumergir al enfermo, aunque sea por unas horas, en un ambiente que le sirva de estimulación, ayudándole así a sobrellevar esta terrible enfermedad. Así que no nos queda otra cosa, Edgar, más que felicitarte por esta iniciativa, que sea un éxito, que ya lo sabemos que es en Barcelona, pero que sea un éxito en otras comunidades y, por supuesto, en Asturias seremos los primeros en echar una mano. Sin duda. Asturias, nos gusta Asturias y ya nos estamos moviendo ya para llegar a Asturias y otras comunidades, y ojalá que sí, porque esto lo tiene que vivir todo ciudadano español que pueda y que lo necesite. Intentaremos llegar a todos ellos, a lo que podamos. Sin duda. Nuestra más sincera enhorabuena, Edgar. Un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo igualmente, Jorge. Adiós. Que vaya bien. Hasta luego.
A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. My whole world has changed, baby, since you came around. So take a chance on us. Take a chance on us. Oh, my whole world is tainted by the colors of your touch. So make a change for us. Make a change for us. I said take a chance on us. Take a chance on us. Oh, the sound of your heartbeat. I'm gone. I'm gone. I'm surrendered. Oh, when you kiss me, oh so sweet. You're the one. Say you're the one. Además de la náutica solidaria que tiene la asociación Velas por el Alzheimer, un importante soporte, la náutica inclusiva hace lo propio y despierta el interés de las personas con discapacidad que ven en la práctica de la vela una forma de disfrutar en igualdad de su tiempo. Así se recoge en la página web que la Fundación también tiene en Internet. Hablamos de la Fundación también, una entidad sin ánimo de lucro que entre su amplio programa de deportes adaptados tiene la vela como una de sus prácticas deportivas más destacadas. Carlos Rolandi, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo están? Muchas gracias. Carlos Rolandi es director de la Fundación y aficionado a la práctica de la vela. Como introducción, Carlos, ¿cuál es el cometido y los principios que rigen el trabajo diario de la Fundación también? Bueno, la Fundación también se creó principalmente para la inclusión de las personas con discapacidad, pues a través del deporte adaptado. Entonces, bueno, hemos ido cubriendo las necesidades deportivas que la sociedad nos ha ido requiriendo. También es verdad que hay dos especialidades, como son la vela y como es el esquí, que nuestra presidenta y fundadora, Teresa Silva, sí, practicaba desde niña antes de su accidente, y bueno, pues han sido de alguna forma han sido prioritarias, ¿no? Pues porque ella misma los practicaba. Lo que pasa que luego ya, como bien dice nuestro nombre, también, pues cualquier deporte que se han ido apareciendo, la gente, las inquietudes de las personas con discapacidad, pues nosotros dijimos, pues también. Así tuvimos el pádel adaptado en silla, Camino de Santiago, bicicletas adaptadas, bueno, y una cantidad tremenda de diferentes variedades. Ahora estamos también con el surf y con cualquiera de las actividades que, bueno, pues que poco a poco la sociedad ha ido requiriendo y que las personas con discapacidad pues también las requieren. Queda claro, por tanto, que el deporte es una herramienta de primer orden para la fundación que diriges, y entre la amplia oferta de prácticas deportivas que ponéis a disposición de los interesados está la vela. La vela adaptada, que aunque se rija por las mismas condiciones que cualquier otra modalidad, depende del viento, entre otras cosas, tiene peculiaridades que me gustaría nos destacases, Carlos. ¿Cuáles son? Sí, la vela adaptada, la principal condición de alguna forma que de los barcos que se consideran adaptados o para la práctica de la vela, sobre todo en el ámbito de regatas y regatas olímpicas y paralímpicas, etcétera, es que los barcos tienen que ser insumergibles y tienen que ser que no puedan volcar. O sea, esas son las dos condiciones que básicamente se establecen para que la vela se pueda realizar de una forma absolutamente segura. Yeah. Esto se consigue normalmente pues con unas orzas o con unas quillas que tienen un sobrepeso grande y entonces impiden su vuelco, y luego pues que sean suficientemente estancos como para que, aunque el barco esté completamente lleno de agua, pues que se quede, como decíamos, o máximo se quede el barco hundido hasta la cubierta, o sea que no se sumerja más, ¿no? Para eso se tienen que someter a una serie de pruebas, incluso se someten ante las regatas internacionales, una prueba de sumergibilidad para que efectivamente que si por alguna cosa tienes un exceso de agua en el barco, pues que en el barco no se hunda nunca. Ya. Esas son las condiciones de seguridad para que la gente con cualquier tipo de discapacidad se pueda montar en un barco de estos con total garantía. Lógico. Oye, ¿cuándo incorporáis la vela a vuestro programa de actividades? ¿Desde el inicio, por lo que me has dicho?
Pues prácticamente desde el inicio. Uh-huh. Es una práctica que nos encantaba y bueno, pues en cuanto pudimos, sobre todo empezamos con los raqueros adaptados que se empezaron a construir para la Olimpiada de Barcelona. Sí. Y se construyeron en Santander y bueno, pues allí fuimos a comprar uno de los primeros que tuvo la fundación, estoy hablando hace casi 20 años o más. Y luego a continuación ya la siguiente clase que era la más popular y la paralímpica más popular era de una sola persona, que es la clase 2.4 MR. Es un barco chiquitito que vas metido como si fuera dentro, pues fue en Fórmula 1, te queda solamente la cabeza fuera por encima de cubierta y que se maneja todo absolutamente desde el piano con las manos. Las piernas no tienes necesidad de utilizarlas, con lo cual es un barco óptimo para utilizarlo gente con paraplegias, etcétera. Y además es un auténtico bólido. Es un barco muy complejo de manejar porque tiene un aparejo difícil, pero el nivel es muy grande, ¿no? Entonces ahí compramos los 2 primeros barcos nuestros de esta clase y fuimos los primeros que conseguimos que gracias a la compra de estos 2 barcos y otros 2 o 3 que había por el resto de España que tenía la federación, sí, se pudo celebrar el primer campeonato de España de esta clase en vela paralímpica en España. Carlos, ¿y se puede navegar en solitario o siempre es acompañado? ¿Cómo se navega? Hay las dos categorías. Hay barcos como son el Hansa 303, que es un barco muy clásico para la formación y la enseñanza, que es un barco pequeño, podríamos compararlo como si dijéramos con un Optimis, un poquito más grande que un Optimis, una especie de Borean, y con mayor enfoque, y también, como estábamos hablando, insumergible, y se maneja por 1 o 2 personas y van colocados en tándem, o sea que vas uno al lado de otro mirando en la banda de crujía, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues es muy fácil de enseñar porque lo tienes al alumno, lo tienes al lado, es muy seguro y muy divertido. Uh-huh. Entonces, bueno, están hechos ahí, eso quizá con este modelo es cuando que nosotros, la Fundación también compró, creo que fueron 6 unidades hace aproximadamente unos 15 años, fue cuando verdaderamente la escuela nuestra tuvo un tirón importante. Entonces llegamos a tener una escuela y un equipo de regatas bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando conseguimos tener una tripulación de alto nivel ya en una categoría como fue el Scout 18, que en ese momento fue el barco de 2 personas paralímpico, y conseguimos ir a la Paralimpiada de Londres, conseguir diploma, o sea que han sido algunos de los logros así importantes que ha tenido la Fundación con su equipo de regatas, además de formar a mucha gente en la vela adaptada. Sí, diploma olímpico Londres 2012 y medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Vela Paralímpica, ¿no? Celebrado en Estados Unidos en 2018, si no recuerdo mal. Sí, la verdad que se ha asistido a bastantes eventos y sí. Bueno, pues algunos de ellos eran precisamente para conseguir las plazas paralímpicas, ¿no? Porque había que pasó un poquito como el tenis, ¿no? Que hay que ir recorriendo mundo para conseguir puntos para poder tener una plaza. Entonces el paralimpismo de la vela pasa lo mismo, ¿no? O sea, no vale con ser el mejor de tu país, sino tienes que estar dentro de un ranking y conseguir una plaza en las Paralimpiadas, ¿no? Desgraciadamente la vela después del Río dejó de ser paralímpica, ahora estamos otra vez peleando por la vuelta para de Estados Unidos dentro de unos años y bueno, pues ahí estamos a ver si conseguimos ser otra vez una disciplina paralímpica que para la vela deportiva adaptada es fundamental por los apoyos, por la visibilidad, por los patrocinios, por todo. Claro. La práctica deportiva, Carlos, en general es una fuente de bienestar físico y mental, ¿no? ¿Qué supone para las personas con discapacidad gobernar, en este caso, un barco? Pues mira, hay 2 cosas importantes. La vela es uno de los pocos deportes que te permite incluso regatear con gente sin discapacidad de una forma común, ¿sabes? Sí. Con lo cual te da un tema de inclusión tremendo, porque puedes regatear con tu familia, con tus amigos,
y con tus compañeros y bueno, regatear en las mismas condiciones. Claro. Nuestra presidenta y fundadora de nuestra fundación tiene un barco 2.4, yo también tengo otro, y regateamos juntos y competimos en las mismas regatas. Entonces, junto con otros miembros de la fundación y otros regatistas de toda España, que bueno, tenemos nuestras concentraciones y nuestros campeonatos. Entonces, el tema de tú poder regatear con tus amigos, con tu familia, con otra gente que no tiene discapacidad en las mismas condiciones. Actualmente el campeón del mundo de esta clase es una persona del mundo open, o sea, con y sin discapacidad. Es un chico con discapacidad, ¿no? Y la campeona paralímpica es una mujer inglesa durante muchos años, que también fue campeona del mundo Open, o sea, que superaba a hombres y mujeres sin discapacidad en esta clase, ¿no? O sea, que te da una idea de la inclusividad que puede dar, ¿no? Entonces, la sensación de libertad que te da el mar, igual que te da otras disciplinas, como puede ser la nieve, como puede ser cualquier práctica deportiva al aire libre, junto con gente de tu entorno, familiar, amigos, etcétera, que no tiene que necesariamente tener una discapacidad, pues te da una sensación de libertad y de inclusión tremendo, ¿no? Yo creo que es una de las mejores y grandes ventajas y también uno de los grandes movimientos que han movido siempre la Fundación, ¿no? Buscar ese tipo de deportes inclusivos que no solamente, aunque también hay otros, evidentemente, que son exclusivamente para gente con discapacidad, sí. Pero estos que puedes practicar con cualquiera son los que quizás den un plus de inclusividad y de libertad y de normalidad a tu vida. Uh-huh. La vela es una forma de entrar en contacto con la naturaleza de forma directa. Viento para mover el barco y agua sobre la que desplazarse es lo necesario para disfrutar de su práctica. Para las personas con discapacidad, la vela adaptada es una forma de practicar deporte a la vez que mejora su autoestima y la confianza en sus posibilidades de dominar estos dos elementos naturales que no siempre colaboran como nos gustaría. De esto hemos hablado, de vela adaptada. Lo hemos hecho con Carlos Rolandi, director de la Fundación también, a quien agradecemos mucho que nos haya acompañado, que haya compartido con nosotros estos minutos. Y nada más, Carlos, os deseamos toda la suerte del mundo, larga vida a la Fundación y enhorabuena por vuestro trabajo. Muchísimas gracias a vosotros por tenernos en cuenta. Un saludo, adiós. La aventura oceánica de Juan Meredith. En el podcast anterior hablamos con Margarita Pelachier, miembro de la organización de la Global Solo Challenge, porque la regata con salida en La Coruña de vuelta al mundo y sin escalas ha dado comienzo. Los dos primeros regatistas en tomar la salida hasta el momento han sido David Hughes y Edouard de Keyser. En próximas fechas irán partiendo el resto de navegantes hasta llegar al 28 de octubre, que es la fecha que más nos interesa, porque ese sábado de octubre soltará amarras Juan Meredith, a quien ya sabéis que seguimos de cerca. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues muy bien, cansado la verdad, pero muy ilusionado, preparando el barco que prácticamente está y seguimos con 2 o 3 días de adelanto según mi propia planificación, así que muy bien, muy contento. Oye, el irlandés David Hughes, ya decíamos, y el belga Edouard de Keyser son los dos primeros regatistas en tomar la salida, yo diría que con diferente suerte, ¿no?, en cuanto a las condiciones meteorológicas que les ha tocado a cada uno. Sí, las condiciones del primer participante, de David, tuve el gusto de poder acercarme a La Coruña a conocerle y a despedirme de él, ¿no? Fueron perfectas. Pues yo las firmaría ahora mismo, una salida con poco viento, es verdad, pero muy, muy, muy sencilla la salida y a partir de ahí todo portantes. Gestionó bien el anticiclón que había en las Azores. Desde mi punto de vista luego se ha metido un poquito hacia adentro, pero aunque tuvo 4 o 5 días de calma muy intensa, porque las calmas ecuatoriales están muy al norte, lo que es lógico en esta época. Ahora está navegando con vientos del sur, haciendo un rumbo extraño si pensamos en los rumbos habituales de una vuelta al mundo, porque está haciendo aproximadamente un 120, un 130, acabo de ver hace un momento, es decir, tirando como hacia el Golfo de Guinea. También es verdad que está ciñendo. Bueno, pues muy bien. La verdad es que me imagino que aún no se ha puesto una chaqueta. En cambio, Edouard, pues bueno, retrasó la salida. Salía el sábado a las 3 de la tarde. Retrasó la salida porque tenía una borrasca centrada en las Rías Bajas, un poco hacia afuera. Y
Y esa espera al día siguiente pues le ha llevado a, bueno, pues a tener poco viento y ahora mismo está encalmado haciendo un rumbo, creo que era un 100 ahora mismo, bueno, peleando como puede con la calma y esperando a lo próximo. Ujú. Así que, bien, eso es lo que tienen las salidas diferidas, que te puede sonreír la suerte o no. Ya. Y a eso, a ver si nosotros tenemos un poco más de suerte Ujú. que este último. Oye, imagino que sigues el tracking de la regata, claro. David Hughes, bueno, se encontró con condiciones más favorables que ha sabido, como comentas, aprovechar en todo momento. Ha dejado atrás ya, si no recuerdo mal, las islas de Cabo Verde, lo que indica que algo nos has dicho, las cosas las está haciendo bien. Sí. Yo lo dije en su momento y de hecho fue un poco la despedida con él. Ten en cuenta que no nos conocemos, los regatistas, es lo que tiene una salida diferida, Sí. más que por el grupo de WhatsApp que tenemos. Pero hay una hermandad y me hizo muchísima ilusión, sé que a él también. Nos conocimos allí. Para mí la regata ya empezó y yo la vivo como tal. Y yo sigo preparando el barco, pero veo varias veces al día por dónde iba David y por dónde va ahora Edward, ¿no? Uh-huh. También para ver mis propias tácticas, ir practicando y entrenando mi propio rutaje, digamos. Claro. Las condiciones de él debe estar ahora mismo, mira, eso no lo he visto, pero creo que estará en un 5 grados norte aproximadamente. De hecho, en sus redes sociales, y animo a todo el mundo a que le siga, por supuesto a mí también, pues bueno, hace una pequeña juego, una apuesta, ¿no? De cuándo va a cruzar el Ecuador. Bien. Desde mi punto de vista, pasar por dentro de Cabo Verde tuvo la oportunidad de pasar más separado y creo que le hubiera salido mejor, más a cuenta, desde mi punto de vista. Pero esta parte que digo, modestamente, también es eso, como insisto, es un ejercicio mío de entrenamiento, de volver a ponerme a ello y de sobre todo tener la sensación de que estamos en regata y de que ellos ya están allí, ¿no? Hace años participé en algunas regatas a la inversa, ¿no? Cuco Gómez, muy querido en Asturias, muy, muy querido. Pues hizo un par de ellas, una era la Copa América, otra era una América con K, ¿eh? Sí. Y la otra era hacia su casa, hacia Luanco, ¿no? Y recuerdo el nerviosismo de estar en la línea de salida esperando, ¿no? A que fueran saliendo barcos y esa pelea. Bueno, un poquito llevado al extremo, como es ahora mismo, porque fíjate, desde que ha salido David hasta que salga el último, un chico turco que sale en enero con un Bor 70, pues fíjate, si no va a llover, ¿no? Pues bueno, es muy emocionante. Y yo la verdad me siento en regata. Bueno, de hecho, por ahí van los tiros de la siguiente pregunta, porque en la entrevista que mantuvimos con Margarita Pelachier hablamos de las sensaciones que empezabais a tener los regatistas esperando vuestra hora de salida, ¿no? Y como queremos saberlo de primera mano, ¿cuáles son las tuyas, Juan? Sobre todo ganas para descansar. Y esto que acabo de decir es así. Mira, voy a contar una cosa que yo pude vivir de primera mano. Me pidió Marco Nanini, el organizador, que le acompañara con la neumática porque estaban grabando cosas. A mí me hacía mucha ilusión. Iba la mujer de David, su hija. En un momento dado fui yo el que dije, tenemos que dar la vuelta, porque vi que ella tenía cara de quedarse solo. Sí. Y a mí me hizo un gesto de descanso, decir, por fin. Antes de todo eso, me había dicho en su barco, ¿estás pudiendo navegar algo? Y digo yo, nada, solo trabajar en el barco. Y dice, es que yo, salvo las 2.000 millas, no tuve tiempo a navegar. De verdad que es agotador prepararlo, tú lo sabes, que hablamos mucho, ¿no? Y veo que por lo menos para David fue así. A Edward no tengo el gusto de conocerlo, espero adelantarlo y ojalá lo adelante tarde, cerca de La Coruña, pero adelantarlo, eso sí. Y como regatista lo vivo, pues bueno, hace un momentito, esperando tu llamada, veía una entrevista que le hacían a uno de los favoritos, que es Andrea Mura, que ha anunciado hace poco que va a venir con un barco muy, muy probado, el Vento de Cerdeña. Y en la entrevista que le hacía, porque bueno, le sigue patrocinando pues su isla, ¿no? Cerdeña, pues hablaba de 120 días. Correcto. Si lo hacen 120 días, hice el cálculo, me sacaría 2. Lo cual quiere decir que él está en modo regata y yo también. Entonces, bueno,
pues así estamos. Sí. Oye, desde que hablamos por última vez, allá por el mes de julio, y teniendo en cuenta que en cada una de tus intervenciones siempre había novedades respecto a la puesta a punto del barco, ¿qué mejoras y modificaciones han hecho últimamente en el Waypoint? Bueno, el barco es otro, completamente. Ajá. El barco está fuera del agua ahora mismo. Es lo que es obra viva, toda la parte sumergida del casco está esperando a su pintura. Vamos a hacerlo en el último momento, que será ya esta semana. Timones se han desmontado y se han vuelto a montar. Se ha revisado la quilla por completo. Se han hecho los 2 mamparos extras que nos exigen para tener los 5 volúmenes. Eso está terminado también. Hemos puesto unos pequeños protección en la bañera que sin ser demasiado, bueno, me va a permitir que sobre todo en el descenso y en el ascenso del Atlántico ir más seco. Pequeñas cosas dentro, hay, bueno, por supuesto a nivel de seguridad ya tenemos nuestra balsa solas, primero la ISO ya está revisada, nos exigen llevar una balsa solas A, esa ya está también a bordo. La nueva radio baliza. Bueno, la verdad que estamos trabajando mucho. Hay gente que se va sumando y haciendo cositas. La semana que viene tendré una visita que me apetece mucho y que es muy importante, de alguien muy conocido que creo que ya se entrevistaron al canal. Como no me ha dicho nada, no voy a decir quién es, pero es un especialista en hacer cosas económicas que funcionan. Y bueno, la verdad es que muy bien. Muy bien, muy bien. El barco está muy bien. A nivel de velas me he fabricado ya la vela de proa. Nosotros llamamos un foque. No llegaba a más y entonces hemos fabricado uno en un Dacron de calidad, pero tengo que decir que la gente de Powerplast, que fabrica membranas, que son los fabricantes de la membrana de la Mayor, que tú conoces bien además, me han dicho que no, que está bien que me lleve la de Dacron, pero que me hacen una vela test y que me llega la semana que viene de forma totalmente gratuita. Y eso, bueno, es tremendo, ¿no? Qué bien. He tenido un pequeño problemita con los solares y también, mira, una empresa italiana, Solvian, me ha dicho que ni me preocupe, que me mandan 2 paneles para solucionar el problema de uno, o sea, que fantástico también y muy bien, muy bien. La verdad es que todo va más o menos saliendo. Llegará pronto una potabilizadora. Bueno, cabullería. Hay una empresa de Barcelona, Cabos, qué nombre tan chulo, que ha tenido a bien, por medio de un chico que no conozco, pero que tengo muchas ganas de conocer, que tuvo una aventura chulísima, un catamarán con su familia, quería llegar de Barcelona a Cádiz, pues me puso en contacto con ellos. Me han mandado una driza de Mayor, por cierto, preciosa y muy, muy bien terminada. Pues a poquitos, como ha sido siempre este proyecto, pero el caso es que, como digo siempre, ¿no? Seguimos y ya está, ya lo decía Melendi, ¿no? Mientras nos queden piedras, pues bueno, pues así seguimos. Sí, el proyecto que se va completando poco a poco. Oye, ¿y hay algún elemento especialmente sensible del barco que necesite, pues no sé, de especial cariño, Juan? Sí, hay uno muy, muy importante que tengo que pedir ayuda, que es el patrón. El patrón necesita mimo, necesita el cariño de todos, porque si no conseguimos que en redes sociales, y tengo que pedir perdón, porque tengo un canal de YouTube que somos pocos de momento, pero que es que no le doy bola, pero es que no doy abasto. Así que mira, aprovecho a pedir disculpas desde aquí, pero pronto haremos cosas, ¿no? Y desde ahí pues hablaremos de mis patrocinadores, de todos ellos, de las Piedras de Santiago, por cierto, que joder, qué buenas están, de Rivera Salud, de Reale, de todos los colaboradores técnicos, que todos en su justa medida, ¿no? Y van todos y con una ilusión tremenda, porque al final esto es un tema de pasión y de ilusión y bueno, y es un proyecto que tiene que salir. Así que sí, lo más sensible soy yo, y soy el que más mimos necesita. Así que mandadme mimos, por favor. Bueno, pues quienes te escuchen y te quieran mandar mimos y mucho cariño, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde te pueden seguir, Juan? Recuérdanoslo, porfa. Nada, redes sociales. Lo primero y más importante, escucharnos aquí, como siempre, en A Son de Mar, que es mi casa y la vuestra también, las que nos oís. Y luego, bueno, buscar Juan Meredith, Instagram, mira, donde no estoy es en Twitter. Bueno, perdón, en X. Ahí no estoy.
A pesar de que el número de barcos es de 69, más X que eso no lo hay. Pero no, ahí no estoy. Pero vamos, en todo lo demás, el que quiera encontrarme me encuentra. De hecho, por cierto, hago un llamamiento porque tuve que cambiar de móvil y algunos no os tenía apuntados, gente súper cariñosa y con ganas de echar un cable, que os he perdido en un cambio de WhatsApp y soy un desastre, lo siento, así que si podéis volver a poneros en contacto y el que lo ha hecho lo sabe, pues por ahí también. Yo encantado de hablar con todo el mundo y de recibiros a todos. El reloj se ha puesto en marcha y no hay forma de detenerlo, por lo que el 28 de octubre ya está ahí, va a llegar dentro de poquito, una fecha señalada para todos los amigos de A Son de Mar, porque ese día tendremos algo que celebrar, y es la salida de Juan Meredith de La Coruña para cubrir las 26.000 millas de que consta la vuelta al mundo de la Global Solo Challenge. Así que, Juan, como siempre, solo nos queda darte un fuerte abrazo, desearte muchos ánimos, mucha fuerza y a seguir para adelante. Pues así es, animaros a los que estáis en la zona de Valencia que el día 7 de octubre saldremos desde Valencia Mar, que me van a hacer una cosa bonita, aprovechando también una regata del Náutico de Valencia, ¿no? De la Ruta de la Seda y será mi primera salida, ¿no? digamos, y luego ya desde La Coruña el día 28, que será emocionante, empezar a cumplir un sueño. Pues tomamos nota y dicho queda. Un fuerte abrazo y hasta el próximo podcast, Juan. Hasta pronto. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Esta sintonía nos reconcilia con los libros, con esos libros de contenido náutico que bien podemos tener en la camareta, en este caso en la camareta de la Luna. La camareta del barco para disfrutar pues de esos momentos de ocio, ¿no? De los que podamos disponer. Lo hacemos con las sugerencias, siempre interesantes, de Librería Robinson, en la compañía de Juan Melgar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge. Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Oye, hoy te agradezco especialmente la recomendación que nos traes. Un guiño a un asturiano como yo que se agradece porque el libro de hoy tiene un protagonista que no es otro que don Pedro Menéndez de Avilés, el adelantado de la Florida. Cuéntanos. Exactamente, sí. Un asturiano, desde luego, de pro. Uno de los, dentro de esa empresa de conquista española que fue la conquista de América, pues hay un protagonista indiscutible que fue un grandísimo marino, que es don Pedro Menéndez de Avilés, natural de Avilés, como todo asturiano sabe. Oye, es uno de los grandes navegantes, exploradores, cuya vida en la mar se inicia a la temprana edad de 8 o 9 años, y que en este libro además destaca por sus dotes militares, por su faceta de padre, esposo y también fiel compañero de amigos y familiares. Quiero decir que destaca la autora pues una faceta un tanto desconocida, ¿no?, de este hombre. Sí, exacto. No es una biografía al uso que empiece pues por la infancia del protagonista hasta su muerte, con todo, sino que es una biografía, dijéramos, parcial y con un punto de vista un poco distinto, siendo un libro de historia también. El eje un poco del libro, ¿no?, o de la relación que el libro trama con el personaje es ahondando en la pérdida de un hijo que tiene don Pedro Menéndez de Avilés, un hijo que navegaba con él y que se pierde en una de esas flotas que van y vienen entre la América española y España y la península. Se pierde el rastro de ese barco y siendo Juan, se llama Juan, el hijo de Pedro Menéndez de Avilés, su único hijo varón, pues esa pérdida le afecta mucho, ¿no? Y condiciona un poco su devenir posterior, ¿no?, de servicio a la corona. Y entonces es un poco, al tener el noticia también de que ha habido naufragios y que se han visto cristianos y gente que ha habido en las costas de Florida, pues es cuando un poco se pone al frente de esa empresa, que es la conquista de Florida, y un poco, según sostiene la autora, impulsado por ese afán de recuperar a un posible hijo que se había dado por perdido en la mar. Ya.
Qué vidas más duras, ¿no? La de esta gente, en concreto la de don Pedro Menéndez de Avilés, que como decíamos, a los 8 o 9 años escapa de casa, se enrola ya en los primeros barcos y tan solo con 14 empieza a trabajar como grumete en un barco de guerra. Es impresionante lo que se podía llegar a hacer en aquella época. Hablamos de este libro, don Pedro Menéndez de Avilés, una historia diferente del adelantado de la Florida, que además de ser un riguroso estudio de este personaje, parece de fácil lectura, Juan. Sí, es de fácil lectura. Como bien dices, no es un libro académico, ni mucho menos, aunque sí es una investigación, pero se lee muy bien y uno pues comprende al personaje, se mete pues mucho también en las relaciones del adelantado con Felipe II, con la casa de contratación de Indias, con los gobernadores de Cuba, que es un poco de quien dependía, ¿no? Era la parte de quien dependía la Florida, y bueno, ahí se ve muy bien cómo era esa época, ¿no? Cómo eran las relaciones entre los personajes y efectivamente es unas vidas que no podemos ni concebir, ¿no? Ese lanzarse a esas tierras desconocidas en barcos que, bueno, ya hemos hablado otras veces de libros que hablan de cómo eran las condiciones en los barcos en los barcos del siglo XVI, que son francamente, vamos, no creo que ninguno de nosotros pudiéramos soportarlo con las vidas que llevamos hoy en día, ni siquiera los más curtidos navegantes, seguramente. Sin duda. Su autora es Olga Gutiérrez Rodríguez y como nos gusta hacer habitualmente, pues también queremos conocer a su autor, en este caso autora. ¿De quién estamos hablando? Olga Gutiérrez, natural de Málaga, es una historiadora y especialista en Historia de América por la Universidad de Sevilla y especializada en Historia de América y en la relación de España y América, la colonización y conquista. En fin, pues es una experta en el tema que desde luego ha rebuscado entre todos los archivos que hay sobre toda la historia de América y España, que son muchos, afortunadamente, y ha publicado este pequeño libro de la mano de Espuela de Plata, de la editorial Espuela de Plata, y estamos, que también depende del Renacimiento, y bueno, es un libro que nos ha gustado mucho, la verdad. Sí, sobre Espuela de Plata te quería preguntar algo, porque es una editorial que, por lo que parece, está especializada en este tipo de publicaciones. Sí, es la editorial Renacimiento, y entonces hay recuperan también no solo libros de actores actuales, sino también recuperan muchas veces libros antiguos libros ya descatalogados de protagonistas de la historia, libros antiguos que vuelven a reeditar, traducciones al castellano o lo que sea, o sea que sí tiene una línea de historia bastante interesante con muchas veces con personajes o episodios un poco fuera del uso, ¿no? Un poco no lo típico. Bueno, pues ya para terminar y resumiendo mucho, este libro, don Pedro Menéndez de Avilés, una historia diferente del adelantado de la Florida. Quien quiera buscar en sus páginas la proyección como explorador y conquistador de don Pedro Menéndez de Avilés, sin duda lo va a encontrar, pero también va a encontrar ese enfoque, digamos, un poco más emotivo y sentimental, ¿no? Exacto, sí. Yo a todos los interesados en el periodo y en el personaje, que el personaje realmente es alguien digno de descubrir y que no está no es quizá tan conocido para la magnitud también de sus hechos, aunque sí se le va a reconocer porque una de las próximas fragatas de la serie F-110 que está construyendo la Armada, que está empezando a construir, llevará su nombre, o sea que sí se paseará el nombre de don Pedro Menéndez de Avilés en uno de los barcos más punteros de la Armada dentro de un futuro no muy lejano. Muy bien, pues nos congratulamos por ello. Que nos tenemos que ir, Juan, pero antes de marcharnos, danos algún dato que podemos hacer para contactar con vosotros si queremos hacernos con alguno de vuestros libros. Pues lo mejor que pueden hacer, como decimos siempre, es venir a la calle Santo Tomé número 6 en Madrid, que es donde tenemos la librería, para ver los libros de primera mano, puedes ojearlos, comentarlos, tocar. Y luego, si no, el que no puede venir porque le pilla lejos o no puede,
siempre puede mirar nuestra web, nauticarobinson.com, o llamarnos por teléfono o escribirnos un email y estaremos encantados de solventar cualquier duda, ayudarles con una compra o con una recomendación a disposición del cliente. Pues dicho queda, tomamos nota. Un abrazo fuerte y hasta el próximo capítulo, Juan. Muchas gracias, Jorge. Un placer. Es muy duro, es muy duro, y además de aquella, pues el barco tampoco era el idóneo, porque además era un barco que teóricamente los franceses decían de 4.000 caballos y lo pasamos muy mal porque el hacer un remolque, fíjate, el que hicimos desde ya son 1.000, yo creo que echamos 50 y pico días, tuvimos que entrar en Azores porque no teníamos ya combustible, ni comida, ni nada. Francisco Roces, marino mercante que dedicó buena parte de su vida profesional a navegar en remolcadores de altura. Es tiempo de navegar por el tiempo, de volver la vista atrás para conocer algo más de las Españas de ultramar y sus expediciones, sobre todo de quienes las hicieron posibles. Juan Fernández, conocido como el Brujo, fue piloto mayor y explorador. A él deben su nombre las islas que hay en el Océano Pacífico frente a la costa chilena. Pero repasemos más detalles de la vida y obra de Juan Fernández. Josu Jiménez, muy buenas. Hola, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Pues bien, y esperando tu narración para que nos cuentes cosas de Juan Fernández. Vamos. Pues sí, venga, empezamos un poco de este piloto mayor de los mares del sur, que es como acabó su nombramiento, ¿no? Uh-huh. Este es un hombre que corre entre el segundo cuarto del siglo XVI hasta prácticamente el final del siglo, en las grandes epopeyas y las grandes épocas de descubrimientos del Mar del Sur y de tantos la vuelta al mundo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues la particularidad de este hombre, si alguno conoce las islas de Juan Fernández, que también se han oído muchas veces y se oyen y existen, y voy a adelantar un poco también la historia de Robinson Crusoe, que también tiene una relación con estas islas. Uh-huh. Entonces, bueno, Juan Fernández nació en Murcia, en Cartagena, y murió en Chile, ¿no? Lo que digo, principios del siglo XVII ya. Entonces, este hombre, con 14 años ya era marinero y digamos que su vida empieza a sonar en Chile en 1550. Y bueno, es un hombre que se recorrió todo el Mar del Sur, pues eso, en Perú empezó de contramaestre, navegando pues en las expediciones a las islas al sur en el Chile, en las islas de Chiloé. Estas son cosas previas a su gran hazaña, ¿no? Pero bueno, entonces, en principio también estuvo presente en la salida de la primera expedición de don Álvaro de Mendaña, que fue el que famoso que, digamos, llegó a las Islas de Salomón, que así se llaman porque pensaban los españoles que allí estaban las famosas minas, porque buscaban el oro. Tengo yo un libro escrito sobre esta epopeya un poco también. Y bueno, esta es un poco su previa, ¿no? Es decir, era un marino, un contramaestre, piloto, es decir, que iba por cuenta ajena. En principio ya había, digamos que España ya tenía la conquista un poco de Chile, el Perú, Lima, toda la zona, todo lo que es la costa pacífica era del Imperio Español en la época, pero había un problema de comunicaciones que era entre, digamos, el virreinato que estaba en Perú, para bajar a Valparaíso, etcétera. ¿Qué ocurría? Por la parte de tierra teníamos el desierto de Atacama, tenemos, bueno, pues una costa abrupta, tenemos problemas para hacer un traslado de cualquier tipo de pertrechos, materiales, soldados, etcétera. Con lo que entonces, bueno, pues lo que se hacía era lógicamente a través de la línea marítima. ¿Qué sucedía? Pues que el traslado, el viaje, pues podía llegar a durar, para 1.200 millas podía llegar a durar hasta 6 meses. Desde saliendo del Callao, por ejemplo, hay una nave, la nave Santiago, en 1543, salió en latitud 12 grados latitud sur hasta llegar a Valparaíso, los 33 grados latitud sur, pues tardó 6 meses, ¿no? Había quien tenía hasta el hijo, le nacía en el propio barco. Entonces, bueno, él hizo varias travesías, por cuenta ajena, en barcos de la época, y el problema era la corriente de Humboldt,
que subía del Ártico, los vientos alisios en barcos como lógicamente las velas eran velas portantes, eran velas cuadras, o sea que no es como nuestros veleros que podemos navegar ciñendo, aquí la ceñida era muy complicada, como es lógico, y entonces, bueno, pues tardaban ese tiempo. Sucede que en 1574... hasta 1573, digamos que él hizo el último trayecto, también navegó hacia Panamá, bueno, conocía todo. Este hombre decide, tiene que hacer un traslado y lo mismo hacia Valparaíso, y decide salirse fuera y adentrándose al océano hacia el oeste hasta sale sin ningún tipo de contratiempos, sale hasta encontrar los vientos favorables que le llevan al sur y además que no tiene la corriente de Humboldt que le frena, con lo que entonces una travesía que duraba una media de 4 meses, él llegó con documentos, papeles del virreinato a Concepción en Chile, pues en 30 días. En 30 días no le creían, claro, él tenía los documentos, no le creían y entonces le acusaron, el Tribunal de Santo Oficio le acusó de practicar la brujería. Tuvo que ser juzgado en Lima fue juzgado y él, bueno, al final, bueno, afortunadamente, aunque solo sea por una vez, la Inquisición tuvo que aceptar que eso estaba bien porque se lo demostró con otros compañeros en ese juicio por sus conocimientos de náutica, ¿no? Y entonces lo aceptaron, pero ya quedó como eso. Como el brujo. En aquellas travesías este hombre además encontró varias islas y una de ellas, esto es como una cosa curiosa, en estas islas allí un escocés ya en el siglo XVIII se desembarcó de un barco y quedó allí viviendo hasta que luego se embarcó en otro y de ahí se inspiró Daniel Defoe para hacer la famosa novela de Robinson Crusoe. Otra cosa que también tenemos de nuestro Juan Fernández, que junto con otro que es con Juan de Jufré, pero bueno, Juan Fernández, navegaron hacia el oeste a finales de 1576 y hay un documento en el cual el rey Felipe III le habilita a conquistar las tierras que había descubierto este piloto. Y estas tierras se entienden que eran, no se sabe claramente si era Australia o si era Nueva Zelanda, pero hasta allí llegaron y tenía la licencia real para poblarlas. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que en esa época, como siempre, nos aparece un britano que se llama Francis Drake. Francis Drake, que en Inglaterra todavía les explican que el primero que dio la vuelta al mundo fue ese, 60 años después de que lo hiciera el nuestro, y se dedicó, como siempre, bueno, pues a destrozar, a quemar y a saquear todo lo que podía encontrar en las costas, aparte de que dio la vuelta al mundo, es cierto, pero como 60 años después. Debido a esto y arrasó Francis de Valparaíso, quemó naves al norte, etcétera. Todo este proyecto que podían tener de haber ido a poblar Nueva Zelanda y demás, pues fue prácticamente abandonado porque lo que había que hacer era proteger las costas de estos hombres de las albinos de las Islas Británicas. Y un poco este hombre pues murió en 1602 en Chile como piloto mayor del Mar del Sur, que no es cualquier cosa. Y un poquito esta es la historia de Juan Fernández y que nos queda el nombre de esas islas y de haber tenido la valentía de arriesgarse y encontrar una ruta corta para unir el norte del virreinato de Perú con Chile. Hay que ver cuántas figuras relevantes, Josu, contribuyeron a la historia de España y cuánto desconocimiento hay al respecto, ¿no? Pues sí, hay mucho. Bueno, simplemente con que leamos, como decía Santa Teresa, si lees, conducirás, si no lees, serás conducido. Pues eso es lo que tenemos que hacer, leer y conocer, y seguramente vamos a descubrir y nos va a sorprender un poco y vamos a recuperar un poquito de ese orgullo que parece que nos avergonzamos a veces. Pues mira, nosotros no leemos, pero te escuchamos. Gracias por tus relatos y hasta el próximo podcast. Muy bien, pues muchas gracias a todos y hasta el siguiente. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Hoy toca mecánica, más concretamente un asunto importante a la hora de hablar de un buen rendimiento del motor y evitar consecuencias desagradables, que en algún caso puede revestir cierta gravedad. Hablamos de la refrigeración del motor de nuestra embarcación, qué tipos de refrigeración podemos encontrar, cuáles son los elementos de que consta el sistema o el rendimiento más adecuado. Son asuntos que vamos a tratar los próximos minutos con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
Hola Jorge, buenos días, ¿qué tal? Como su propio nombre indica, la refrigeración del motor pues va destinada precisamente a eso, ¿no? A refrigerar el motor. Pero ¿cuál es realmente su función o las funciones derivadas de este sistema? Cuéntanos. Sí, como podemos decir que es uno de los sistemas fundamentales de cualquier motor. El motor podemos decir que tiene 4 sistemas básicos para su funcionamiento: un circuito de alimentación, un circuito de engrase o lubricación, un circuito de refrigeración para mantener el motor en los parámetros de temperatura que nos indica el fabricante, en torno a unos 80 grados centígrados, y un circuito eléctrico. Son los 4 elementos fundamentales o circuitos básicos del funcionamiento de cualquier motor. Nos centramos en el circuito de refrigeración, mantener los parámetros de temperatura que nos indica el fabricante. Pueden ser en torno a unos 80 grados centígrados. El motor no puede estar muy frío porque perdería rendimiento. Un motor no puede tener una elevada temperatura porque dilataría los elementos del propio motor y podría producir desgastes en el propio motor y, bueno, podría producir averías serias en el motor. Entonces, bueno, podemos hacer una clasificación, si queremos, de lo que son los circuitos de refrigeración, porque no todos los circuitos son iguales en todos los motores, ¿no? Podríamos hablar de un circuito de refrigeración en circuito abierto, que suelen ser los que tienen los motores pequeños, forabordas, y motores interiores de menos de 20 caballos suelen tener un circuito abierto. La gente, cuando se lo comentas, no se lo cree. Es decir, el agua de la mar, agua salada, pasa directamente por todo lo que sería el bloque del motor, camisas, cular, toda la zona de refrigeración del propio motor. Y ese agua, propiamente, una vez hecho recorrido todo ese circuito, pues sale junto con los gases de escape por el escape del motor. Cuando vemos que el motor, arrancamos el motor, va a echar agua por el escape. El agua es el de la refrigeración del motor. Es decir, el agua salada es la que pasa y es que hace directamente la refrigeración del propio bloque del motor. Y hay otro circuito que es el circuito cerrado o circuito indirecto, que podemos decir que es el símil al que puede tener un coche. Un coche, lo que es el líquido refrigerante, el que está en contacto con y demás, como comentábamos, es un líquido refrigerante, es agua dulce, podemos decir. Y ese agua dulce en el coche se enfría a través de un radiador, un intercambiador de calor con aire. Pues en el barco es algo parecido, es un circuito indirecto. Vamos a tener un líquido refrigerante en contacto con el bloque del motor y ese líquido refrigerante, un intercambiador de calor, pues se va a enfriar a su vez con agua salada. El mismo que habíamos comentado antes, pues va a ser el que va a enfriar ese agua dulce que está en contacto con el motor. Son los 2 básicos. Bueno, antiguamente había circuitos de refrigeración por aire, sí, motores fuera borda pequeños, tomos, o bueno, los botes salvavidas de los barcos que tenían que arrancarse en cubierta antes de botarse el bote. Esos motores no tenían agua para poder refrigerarlos, entonces lo que tenía era refrigeración por aire. Pero bueno, podemos decir que eso es una cosa un poco antigua. Sí. De hecho, bueno, lo más eficaz es la refrigeración por agua, claro. Exactamente. Lo más eficaz, lo que vamos a encontrar nosotros en todos los barcos modernos actuales, van a ser refrigeración por agua. En circuito abierto, en circuito cerrado. Los dos modelos podemos encontrarlos, o los dos tipos podemos encontrarlos. Elementos. Bueno, pues si vamos a detectar o querer detectar un poco anomalías, problemas o fallos que pueda tener el circuito de refrigeración de nuestro barco, debemos de conocer un poco los elementos que componen ese circuito de refrigeración. Podemos empezar desde la mar si queremos, y podemos tener una rejilla que puede limpiar, filtrar un poco el agua que va a entrar dentro del casco a través de un grifo de fondo, por supuesto. Puede tener un filtro de agua, no todos lo montan, pero puede tener un filtro de agua, y ahí iríamos ya directamente a lo que sería la bomba de refrigeración, una bomba centrífuga con un rodete de palas de goma, impeller o turbina de palas de goma, con una aspiración y una descarga, y ahí iríamos ya al propio circuito de refrigeración. Y todo esto va a estar controlado por un termostato, una válvula termostática. Lo que va a hacer va a ser que, bueno, si la temperatura del agua de mar no en todos los lugares es la misma. Podemos oscilar entre lugares muy fríos que puede estar en 5, 6, 7 grados centígrados, o por el Mediterráneo este verano, que estaba a 32 grados centígrados la temperatura del agua de mar. Claro. Entonces eso también va a condicionar la temperatura del motor y la refrigeración y la optimización de la refrigeración, la eficacia de la refrigeración del motor. Pues esa válvula termostática va a hacer que renovemos el agua que está en contacto con el bloque cuando el momento que ese agua esté a una determinada temperatura, al objeto de mantener la temperatura del motor a un valor constante, en torno a esos 80 grados centígrados que decíamos antes. Entonces ese termostato va a abrir cuando esa temperatura del agua que está en contacto con el bloque llegue aproximadamente pues a unas
el termostato puede estar talado a 90 grados centígrados. Y en ese momento abre el termostato y el agua que estaba echándose directamente hacia el colector de gases de escape, lo hacemos pasar y recircular por el bloque. Eso sería un circuito abierto, cómo funcionaría el termostato. En un circuito cerrado, lo mismo, pues ese agua de refrigeración que está en contacto con el bloque solo se renovaría, solo pasaría a través del intercambiador. Bueno, por el intercambiador va a pasar siempre, pero solo renovaríamos el agua que está en contacto con el bloque cuando supere una determinada temperatura. Eso sería un poco lo que hace el termostato. Esa salida del circuito de refrigeración del motor, como decimos, sale solidariamente al colector de gases de escape, que suele ser donde puede producirse problemas ahí por el tema de corrosiones y demás, porque bueno, el colector de gases de escape tiene una temperatura elevada y metemos ahí agua salada. Y entonces eso va a ser un sitio que bueno puede dar problemas, ¿no? Entonces podemos hablar un poco de cosas averías que se pueden producir en la refrigeración del motor, para después hablar, si queréis, de mantenimiento para evitar esas averías al máximo posible. Bueno, averías típicas puede ser una obstrucción en el circuito de alimentación de la bomba, es decir, que tengamos el grifo de fondo cerrado. Eso no es una avería, es un mal uso de lo que sería el arranque del motor con el grifo de fondo cerrado, obstrucciones de algas dentro de esa rejilla que está por debajo del casco, la boca rana. A veces yo he visto ahí meterse dentro de esa rejilla hay algas y quedar aquello muy obstruido, y que bueno, la entrada de agua es pequeña, es deficiente, y entonces la refrigeración del motor puede ser deficiente. Lo más habitual, siempre que tenemos un problema de refrigeración, suele ser el rodete, el impeller, la turbina. Puede ser que alguna de las palas se vaya rompiendo, o incluso es algo que a veces no es tan evidente, que es que cuando desmontas la propia bomba para ver cómo está la turbina, la tapa de la bomba, que es bastante sencillo, la bomba, el impeller lo ves bien, pero suele tener en su interior, es goma, caucho, que está como si fuera fundido o pegado sobre un casquillo, que suele ser de bronce, y gira el casquillo, loco. Entonces tú abres la tapa, ves el impeller que está perfecto, pero te pones a arrancar en ese momento, tiras un poco de la puesta y ves que gira el eje, gira el casquillo, pero el rodete no se mueve. Esa suele ser otra avería típica, es decir, centrarnos en el tema del rodete. Y después, otras averías que se pueden producir con un deficiente mantenimiento en la refrigeración del motor pueden ser el tema de obstrucciones dentro del circuito. Dentro del circuito puede haber obstrucciones porque no se haya hecho un endulzado de ese circuito nunca. Incrustaciones de sal, obstrucciones en bloques de fundición, incluso se va ahí un poco algo de corrosión dentro del propio bloque, y al final va obstruyendo un circuito y al final no pasa agua y tenemos problemas. Roberto, y una deficiente refrigeración puede tener consecuencias a veces graves. Sí, puede tener deficiencias muy graves. Bueno, vamos a tener un termopar que nos va a saltar una alarma de temperatura, y que esa alarma de temperatura normalmente suele estar en torno a los 100 grados centígrados, que lo que te está diciendo es, te está midiendo la temperatura del agua que está en contacto con el bloque. Y te saltará la alarma de temperatura, hay que parar automática, inmediatamente ese motor, porque puede sufrir un calentón, ese calentón puede generar problemas en la junta de culata, problemas de todo tipo. El motor puede llegar incluso a gripar si seguimos funcionando un motor que no tenga refrigeración, por supuesto, ¿no? También dentro de las averías, alguna batería que a veces suele tener problemas es el termostato, la válvula termostática, que aparentemente echa agua por el escape. El motor podemos dar por supuesto que está refrigerando perfectamente, pero el motor salta la alarma de temperatura y si refrigera, echa agua, está refrigerando. Pues normalmente en ese supuesto el caso es que pueda tener problemas en la válvula termostática. No abre el termostato. El agua que estamos echando por el escape es el mismo agua que aspira la bomba directamente de la mar, sin pasar por el bloque. Eso lo podemos detectar fácilmente cuando arrancamos el motor. A los 10 minutos ese agua ya tuvo que haber abierto el termostato, tuvo que haber pasado por el bloque, y al pasar por el bloque ese agua tiene que salir a una cierta temperatura. No puede salir a una temperatura que está la temperatura del agua de mar. Entonces cogemos la mano, la ponemos al lado del agua que está echando por el escape, siempre que accedamos a esa zona, que normalmente siempre podemos acceder, y vemos que está fría, pues significa que el termostato no abre.
¿Está caliente? Bueno, pues el agua está caliente significa que pasó por el bloque. El motor en principio debería de refrigerar. Bueno, eso sería un poco todo a grandes rasgos. Sí. No, lógico. En 10 minutos tampoco podemos profundizar mucho en un tema tan complejo como es este. Pero bueno, es un tema importante. Es un tema importante, y comprobar que tengamos todos los testigos de alarmas de temperatura del motor que están en contacto con el bloque, que estén perfectamente operativos. Que las alarmas y los testigos de temperatura nos estén indicando. Bueno, podemos tener un termómetro en el cuadro, eso ya depende un poco del motor. Lo hemos dicho más veces, ¿no? Y es que tener un barco invita a manejar diferentes destrezas y habilidades, desde, no sé, el lijado y barnizado de una madera al mantenimiento de jarcias y cabullería, pasando por la inspección periódica del motor. A este último apartado corresponde lo que hoy hemos tratado con Roberto Bucetas, la refrigeración de nuestro motor. Gracias, Roberto, por acompañarnos una vez más, y hasta el próximo capítulo. Gracias a vosotros, hasta el próximo capítulo. Bueno, pues hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar. Ya sabes que en 15 días volvemos para dedicar nuestro tiempo a la náutica y la navegación. El tiempo que compartimos contigo y que esperamos lo disfrutes. Si es así, pues no dudes en hacerlo llegar a vuestros más próximos, empleando cualquiera de las plataformas que utilices para escucharnos. De esa forma llegaremos a más oyentes como tú. Gracias por compartir. Hasta el próximo podcast. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.